Dios te bendiga una vez más. Estamos aquí en este día, primeramente agradeciendo al Padre, a nuestro Dios Todopoderoso, por la oportunidad, una vez más, que me da de poder conectarme con ustedes a través de estas redes sociales. Soy la hermana Gina, pertenezco a la congregación de la Iglesia de Pentecostés Internacional. Estamos ubicados en la Octava y García Goyena. Le doy gracias a Dios por este canal de YouTube, Bendecidos para Bendecir. El Señor, a través de su palabra, quiere bendecir a todos aquellos que quieren prestar sus oídos a una palabra, un tiempo de reflexión, una palabra que puede ser la respuesta a muchas de sus oraciones. ¿Cuántos de nosotros no siempre estamos pidiendo una oración, o incluso cuando hablamos hacia el cielo, ponemos nuestra mirada hacia allá arriba y le decimos: Dios, hoy necesito que me hables. Dios, hoy necesito una palabra de parte tuya para mí. Amén. Entonces yo quiero hoy animarte, como cada vez que hacemos estos videos, que te puedas conectar, que te puedas sumar, que te suscribas, que le des like y también lo compartas. Que no te quedes con la bendición tú solo, sino que puedas compartir esta bendición con otros, y de esa manera entonces tú formas parte también de este ministerio de Bendecidos para Bendecir. ¿De qué manera? De la mejor manera que podemos hacerlo, y es dando la palabra de Dios. No tenemos oro, no tenemos plata, no tenemos riquezas, incluso muchas veces no tenemos de alimento que dar, pero sí tenemos la palabra de Dios, pero sí tenemos a Cristo, pero sí tenemos a través de Jesucristo la palabra que dice la Biblia, que trae salvación y vida eterna, que trae restauración al perdido y sanación al enfermo, al desahuciado. Amén. Entonces, en este precioso día, dándole gracias al Señor nuevamente, te invito a que te vayas conectando con nosotros en este tiempo que vamos a tener de reflexión. Coja su Biblia, como siempre trabajamos con la Biblia, ¿verdad? El maná que sustentó al pueblo hebreo en medio del desierto. Fue por el maná que estuvieron mucho tiempo ellos alimentados, y ese maná vino directamente del cielo, y hoy podemos simbolizar ese maná como la palabra de Dios. Pues el mismo Jesucristo dijo: no solo de pan vivirá el hombre. Eso hablando de un alimento físico, ¿verdad? Hablando de nuestro cuerpo físico. Dice, sino también de toda palabra que viene de Jehová, que viene del cielo, que viene de nuestro Padre Celestial. Amén. Y esa palabra es la que alimenta nuestro ser interior. Así que una vez más, sean bienvenidos. Que Dios me los bendiga mucho. Gracias a todos aquellos que nos siguen cada lunes cuando se suben un episodio nuevo, un capítulo nuevo, una palabra nueva de parte de nuestro Dios. Amén. Entonces vamos a la Biblia. Vamos a ir al libro del Evangelio San Mateo. Vamos a ir al libro de la Biblia, el Evangelio San Mateo. San Mateo capítulo 14. Amén. San Mateo capítulo 14. Gloria a Dios. San Mateo capítulo 14. Y vamos a estar leyendo. Vamos a estar leyendo desde el versículo 22. Vamos a leer. Amén. Desde el versículo 22 hasta el versículo 33. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Jesús anda sobre el mar. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera. Entre tanto que él despedida a la multitud, subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche, estaba allí solo, y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas,
porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló, diciendo: tengan ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendió Pedro de la barca. Andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo, y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento, Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias, Dios. Quiero orar por todos los que están al otro lado de la pantalla, Señor, por todos los que están escuchando, Señor, estas palabras. Tu palabra es viva y eficaz, Señor. Ahora mismo te pido que a través del poder de tu Santo Espíritu, Señor, hables a todos los corazones y a todos aquellos que hoy, en este momento, están escuchando tu voz. Bendecimos esta palabra poderosa, Señor, y creo que hay poder y vida en ella. Te doy gracias en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Una vez más, sea usted bendecido y bienvenido a este canal de YouTube, Bendecidos para Bendecir. Amén. Y hoy tenemos la historia, dice, de Pedro y de Jesús y de algunos otros discípulos, ¿verdad? Pero los protagonistas aquí en esta historia son Jesús, el cual es el protagonista de toda la Biblia, del cual no podemos dejar si hablamos de la Biblia, hablamos de Jesús, ¿verdad? Entonces, y el otro protagonista viene siendo Pedro en esta historia. Pedro, wow, qué tremendo Pedro. Se habla en muchos relatos de la Biblia acerca de este varón, de Pedro. Pero qué interesante tuvo que haber sido la vida de Pedro realmente. Yo pienso que Pedro experimentó una vida con Jesús muy incandescente, por decir, ¿cuál sería la palabra? Él tuvo una vida como muy estrecha con Jesús, ¿verdad? Tanto estaba ahí que experimentó cosas fuertes, cosas verdaderamente grandes, que posiblemente muchos de nosotros también las experimentamos. Porque cuando nos acercamos tanto a Jesús, como estaba Pedro pegado de Jesús, experimentamos muchas situaciones y muchas cosas. Incluso somos estremecidos a través de situaciones que nos pasan por estar tan pegados a Jesús. Pero eso es bueno, es malo, no es malo, es bueno. Porque aún de las cosas negativas que podemos vivir a través de nuestra vida como cristianos, también nos sirve para bien. Pues la palabra dice que todas las cosas, todo lo que sucede en la vida de un cristiano, de un discípulo, de un creyente, de un seguidor de Jesús, todo dice que ayuda para un bien. Conocemos a un Pedro en la historia como uno que negó a Jesús, pero todo eso a Pedro le ayudó para bien, porque se cumple lo que dice la Escritura, ¿verdad? Y todas las cosas nos ayudan para bien. ¿Esto es para quién? Para los que amamos a Jesús, para los que entendemos que a pesar de las circunstancias, de las adversidades que podemos estar pasando o que podemos estar viviendo humanamente, todas esas cosas nos conducen a algo bueno. Porque recuerda lo que dice la Escritura, que los caminos de Dios no son nuestros caminos, que nuestros pensamientos no son los pensamientos de Dios. ¿Y cuáles son los mejores caminos y los mejores pensamientos? ¿Los del hombre o los de Dios? Los de Dios. Yo sé que usted está de acuerdo conmigo en esta hora, ¿verdad? Entonces, hoy tenemos esta historia y le he puesto como título
a esta historia pasando al otro lado. Ese es el título que el Señor me ha permitido para esta historia el día de hoy. Pasando para el otro lado o pasando al otro lado. Entonces empezamos con esta historia. ¿Y cuántos hoy en día a lo mejor quieren atreverse o han pensado en pasar a otro nivel, en pasar a otro estatus, en pasar al otro lado, pero por circunstancias o por cosas que vamos a estar viendo a través de esta enseñanza, todavía no se han atrevido, todavía no han dado ese paso que se necesita para experimentar y ver y vivir lo que hay al otro lado, ¿verdad? Y dice la historia que estaba Jesús, como siempre, rodeado de gente, rodeado de sus discípulos, y siempre él dando la palabra, siempre hablándoles. Mire, Jesús no perdía el tiempo. Jesús, como buen hijo de Dios, sabiendo cuál era su asignación aquí en la tierra, dice que en cada momento, en cada instante, en cada aldea, en cada paso, en cada camino, en cada casa, en cada persona que se encontraba, él siempre estaba hablando. ¿De qué? Del reino de Dios, del reino de su Padre. Y dice que en esta ocasión no fue diferente. Él dice que incluso él estaba usando una barca. Mire, él usaba cualquier momento, cualquier parada para él anunciar. Él no necesitaba siempre de un púlpito. Es más, él no necesitaba ni que hubiera gente que cantara alrededor, ni que hubiera el pianista, ni que hubiera el violinista, ni que hubiera el adorador. Él, donde estaba ahí, él exponía la palabra. Pues como vimos anteriormente, él exponía la palabra porque la palabra es y será el maná del cielo. No solo de pan vive el hombre, sino de la palabra. Dice que Jesús, después de haber hablado, después de haber estado con la gente, dice que él despidió a la multitud, ¿verdad? Dice que él despedía, y mientras él despedía, dice que él se apartó solo a orar. Y le dijo a sus discípulos que vayan en la barca. Y dice que estos discípulos entraron en la barca y entre ellos estaba Pedro. Y dice que después de un rato, después de que Jesús terminó de orar en aquel lugar, dice que Jesús se fue acercando hacia ellos. Pero ¿de qué manera? La Biblia no dice que él fue en otra barca. La Biblia dice que él fue caminando sobre las aguas hacia ellos. Y dice que cuando ellos vieron esta sombra que venía hacia ellos, dice que tuvieron temor, se turbaron. ¿Y quién no tiene temor de ver una sombra en medio? Usted se imagina, usted en medio del mar, usted está en medio del mar, donde no hay más barco, donde no hay bote, donde no hay nada. Aparte de eso, dice la Biblia que había una tormenta que se había desatado, todas estas cosas, ¿verdad? Entonces ellos ven una sombra, y dice que en ese momento ellos, dice, y los discípulos viéndola andar sobre el mar, dice, se turbaron y dijeron, ¡ay! Un fantasma, estamos viendo un fantasma, ¿verdad? Y la respuesta enseguida de Jesús. Y dice, Jesús les habló diciendo, ¡hey! No teman, no tengan temor, no tengan miedo. Dice, tranquilo, cojan ánimo, soy yo, soy Jesús, soy su maestro. Amén. Dice, soy yo. Entonces, Pedro, aquí aparece nuestro amigo Pedro, ¿verdad? Porque, ¿sabe qué es lo asombroso de Pedro? Que Pedro experimentó muchas cosas, pero ¿por qué? Porque Pedro se atrevió. Porque Pedro era un varón que se atrevía a muchas cosas. Por eso él experimentó muchas cosas. ¿Qué te quiero decir? Que hay momentos en que usted tiene que atreverse a muchas cosas para poder experimentar vivencias. Y aún más, si somos cristianos, como cristianos, debemos experimentar cosas sobrenaturales, como la experimentaron los siervos y las siervas de Dios que están aquí en la Biblia. Muchos siervos experimentaron la gloria divina de Dios. Un Moisés que dice que el rostro de Moisés brillaba de una manera sorprendente. Esa era la presencia divina y viva del mismo Dios de los cielos puesto en su rostro. ¿Pero por qué? Porque él se atrevió a hacer, a creer, a vivir, a experimentar lo que otros posiblemente no quisieron, rechazaron
se negaron. No olvidemos que el pueblo en aquel tiempo dijo, no, nosotros no queremos hablar con Dios. Habla tú con Él y tú nos informas lo que Él quiere con nosotros. Y Moisés dijo, adelante, yo lo hago. Y por eso es que Moisés experimentó. Y aquí en este caso vemos a un Pedro. Y Pedro fue atrevido. Pedro le dijo, Señor, si eres tú, manda entonces a que yo vaya hacia ti, pero sobre las aguas. Qué tremenda palabra que le dice Pedro. Mira, Pedro era un atrevido. Pedro era un atrevido. Pedro decía, si tú eres Cristo, si tú eres Jesús, el que yo conozco allá, con el que yo estaba en la orilla, que el que estaba hablando allá en la barca, el que estaba predicando, si tú eres ese Jesús, entonces haz que yo vaya para donde ti. Pero yo quiero ir caminando, igual que tú, sobre las aguas. Qué bonito y qué tremendo al mismo tiempo, ¿verdad? Yo creo que ahí se conjugan muchas emociones dentro de nosotros. Y Jesús sencillamente le dijo, ven, le dijo. Jesús no le dijo, ¿qué te pasa, Pedro? ¿Por qué tú me pides eso? Estás loco, Pedro, tú no puedes hacer eso, solo lo puedo hacer yo. No, Jesús le dijo, ven, pasa al otro lado. Ven, te invito, te animo, te aliento a que pases de allá hacia acá. Ven y camina, le dijo Jesús. Hoy en día, ¿cuántos de ustedes están queriendo experimentar y pasar al otro lado? Pero hay algo que se los impide. Hay algo que está sucediendo en sus vidas, en sus mentes, que no les permite avanzar. Hay personas que quieren experimentar otro tipo de trabajo, otro tipo de vida laboral. Hay personas que quieren experimentar otras etapas de su vida o tener otras experiencias, pero no se arriesgan. ¿Por qué? Porque a veces hay circunstancias de temor. Tienen temor a lo nuevo. Tienen temor a dejar el nido. Pero hoy vamos a aprender algo a través de esta palabra. Asimismo, hay muchos cristianos que tienen una vida muy pasiva, cuando la iglesia, el cristiano debe ser un cristiano activo. Hay muchos cristianos, miles de cristianos que están pasivos. ¿Por qué? Porque no han tomado la decisión de pasar al otro lado. Porque no han tomado la decisión de atreverse a creer lo que Dios cree de ellos. Porque están estancados, porque están esperando algo que ya les fue dado, y es el Espíritu Santo. Están esperando confirmación de hombres o de ministros, de apóstoles o de líderes, y no saben que ya Dios los ha llamado, los ha confirmado y los ha afirmado. Y lo que es más, los ha enviado. Pues Jesús dijo, vayan y hagan discípulos. Vayan y ejerciten el ministerio evangelístico. Vayan y hagan lo que yo he hecho, porque mayores cosas ustedes harán. Pero hoy en día, muchos cristianos han decidido no pasar al otro lado. ¿Usted sabe por qué los milagros han menguado aquí en la tierra? Muy sencillo, yo le doy la respuesta. Porque hay muchos cristianos que no han creído a esa palabra. Hay muchos cristianos que han decidido quedarse de ese mismo lado y no atreverse a pasar y a experimentar lo sobrenatural que se va a manifestar a través de usted. ¿Sí? Porque el poder que hay en Dios ya está dentro de usted, así como estaba y está en Jesucristo. Hay una canción por ahí que dice, no era Pedro ni la sombra de Pedro, era el Espíritu que habitaba en la vida de Pedro, lo que sanaba a los enfermos. Aleluya. Y ese Espíritu está dentro de usted, hermano querido. Está dentro de usted, iglesia, cuerpo de Cristo. Así que deje de quedarse pasivo y empiece
a moverse y actívese en lo sobrenatural. Continuando con la historia dice, y descendió Pedro de la barca y andaba, dice, por las aguas, sobre las aguas, mira, caminaba sobre las aguas para dirigirse hacia Jesús. Pero algo sucedió, y esto es lo que sucede mucho en la vida de mucha gente y de muchos cristianos. Dice que al ver los fuertes vientos, dice que tuvo miedo, y cuando llegó el miedo a él, dice que empezó a hundirse. Y empezó, Señor, sálvame, Señor, rescátame. Y ese es uno de los grandes motivos que no le permite a la gente ir al otro lado, pasar de un lugar a otro, pasar de una meta a otra meta. Dice, ¿qué es pasar al otro lado? Es moverse, es trasladar, es transportar algo. Hay gente que la desesperación no lo deja moverse. Hay gente que la tristeza no lo deja moverse. Hay gente que la escasez no lo deja moverse. Hay gente que la incredulidad no lo deja moverse. Algo que paralizó a Pedro, dice que fue la tormenta. Habían tormentas, dice en ese momento, vientos recios, vientos fuertes. Dice que movían y sacudían el entorno, la situación que estaba ahí con Pedro. Y eso dice que hizo que Pedro tuviera temor, tuvo miedo. Dice, tuvo miedo. Dice, y tuvo miedo. Y en el momento en que tuvo miedo, dejó de caminar sobre las aguas. Esa caminata lo iba a llevar a él ¿a dónde? Al otro lado, a donde estaba Jesús. Y yo estoy seguro que ahí había una bendición muy grande. ¿Usted sabe por qué muchos de ustedes todavía siguen en la misma condición en la que están? Usted, amigo que me escucha, usted sigue viviendo la misma desesperación. Pasan los meses, pasan los años y usted sigue desesperado. Pasan los meses, pasan los años y usted sigue con la misma tristeza. Pasan los meses, pasan los años y usted sigue viviendo en la misma escasez por más que trabaje. Pasan los meses, pasan los años y usted sigue siendo el mismo incrédulo de siempre. ¿Usted sabe por qué? Por una sencilla razón. Porque usted no se ha atrevido a pasar al otro lado. Usted sabe cuánta gente, en una ocasión yo conocí a una señora, déjeme contarle esto rapidito. Me pidieron ir a una casa a orar. Fui a orar y en este hogar estaba la matriarca, estaba la madre de familia y abuela de unas niñas. Y la señora lloraba amargamente, mire, amarga, lloraba. Y yo oraba porque sentía una aflicción en el espíritu de ella, había una aflicción en su alma, estaba llena de mucha aflicción. Amigo querido que me escucha y hermanos en Cristo. Después que terminé de orar por ella y ella lloraba en mi hombro, al final conversamos. Y usted, déjeme decirle que el motivo de la aflicción de espíritu y de alma que tenía ella era por la muerte de un hijo que le habían matado a ella, de un hijo que lo habían matado en aquel tiempo. El hijo ya tenía como 6 años de haber muerto, pero ella lo lloraba de una manera que parecía que el hijo hubiera muerto hace unos 2 días. Esa tristeza tan fuerte, esa aflicción, esa pérdida no le permitía a ella pasar al otro lado. Por tanto, por 6 años, esta mujer, esta abuela, esta mamá, vivía en tristeza, en desesperación, en aflicción. Era una mujer deprimida, era una mamá, una abuela que había querido atentar contra su vida, porque no le encontraba sentido a seguir viviendo después que a uno de sus hijos lo habían matado hace 6 años. Pero tenía nietos que ella criaba. Y aún tenía hijos para seguir criando. Y tenía a su esposo. Tenía un hogar, tenía familia. Incluso tenía un negocio que había quebrado por causa de la tristeza. Por causa de la aflicción. Pero
Debemos entender, hermanos queridos, la Biblia dice que hay tiempo para todo. Debemos entender que cosas como esta son tormentas como la que se le presentó a Pedro, que le evitaron ir al otro lado, a donde estaba Jesús. ¿Cuántas cosas son en tu vida una tormenta hoy en día? Pero son tormentas hasta que tú le permitas que sean. Hoy, a través de esta enseñanza, el Señor quiere decirte, amigo que me escuchas y hermanos de la fe, deje atrás esas tormentas. Lo que usted tenga en sus pensamientos, lo que usted tenga en su alma, lo que está haciendo tormenta, lo que está haciendo un tornado, lo que está haciendo un huracán, que no lo deja pasar al otro lado, usted tiene que dejarlo. Usted tiene que dejar de mirarlo. Es más, usted tiene que dejar de sentirlo. No debe permitir que eso sea un obstáculo para usted ir al otro lado. ¿Por qué? Porque al otro lado está la bendición. Y la misma palabra lo dice. Y se lo voy a demostrar con la palabra. En el libro de Lucas, mire, y lo voy a hacer con el mismo Pedro. En el libro de Lucas, capítulo 4, Lucas capítulo 5. Lucas capítulo 5. Lucas capítulo 5. Del versículo 4 al 11. Lucas capítulo 5, del versículo 4 al 11 dice: Cuando terminó de hablar, Jesús le dijo a Simón: Simón, boga mar adentro y echa tus redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra esta vez echaré la red. Y habiendo hecho, dice que encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles. Y vinieron y llenaron ambas barcas, de tal manera que dice que la barca se hundía. Viendo esto, Simón Pedro dice que cayó de rodillas ante Jesús y le dijo: Apártate de mí, Señor, porque soy un hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Y asimismo de Jacob y de Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús le dijo a Simón: No temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, ellos le siguieron. Amén. ¿Sí ves? El mismo Pedro, una vez más puesto en escena, pero ahora de otra manera. ¿Cuál es la manera en que Pedro se presenta aquí en esta historia? Que Pedro dijo: Señor, en tu nombre voy a echar la red. Dice la Biblia, dice la historia, que Pedro había salido a pescar y Pedro no había pescado nada. Y Jesús le dice: Pedro, vuelve a entrar, pero esta vez anda más adentro. Echa las redes más al fondo. Es decir, pasa al otro lado. Esta vez anda a donde yo te digo que tienes que ir. Esta vez no tengas miedo. Esta vez no estés desesperado. Esta vez no tengas incredulidad. Esta vez echa las redes al otro lado. Y dice la Biblia que esta vez Pedro dijo: Señor, lo voy a hacer en tu nombre. En tu nombre voy a pasar al otro lado. En tu nombre voy a echar las redes al otro lado. Y dice la Biblia que la pesca, la bendición fue tan grande, pero tan grande, que tuvo que llamar gente porque la barca se hundía. Qué hermosa es la palabra, ¿verdad? Y eso es lo que hoy Dios quiere decirle a usted, amigo. Amigo querido, hay muchas cosas y hay muchas bendiciones esperando por usted. Pero
¿A qué lado queremos ir? Hoy Dios, hoy Jesús le dice a usted, amigo, pasa al otro lado, al lado que yo te estoy diciendo, dice el Señor, al lado que yo tengo para ti. Yo tengo un lugar especial para ti. Yo tengo un mejor lugar, yo tengo una mejor posición para ti. Yo tengo un mejor trabajo para ti, dice el Señor. Yo tengo una mejor posición para ti. Yo tengo un mejor nombre para ti incluso. Yo tengo una mejor vida para ti, dice el Señor. Yo tengo una mejor esperanza para ti. Yo quiero trasladarte y moverte de la desesperación a la paz. Yo quiero moverte de la tristeza al gozo. Yo quiero moverte, dice el Señor, de la escasez a la abundancia. Yo quiero moverte, dice el Señor, de la incredulidad a la fe verdadera, dice el Señor. Y a usted, mi hermano querido, mi hermano en la fe, déjeme decirle algo. Usted como cristiano, el Señor le dice en esta hora, yo tengo algo mejor para ti. No te apartes de mí, dice el Señor, porque sin mí nada podrás hacer. Se están viviendo tiempos cruciales, tiempos donde el Señor está hablando a la iglesia en general, a que nos pongamos a cuenta con Él día a día y que busquemos al otro lado, que es estar con Él. Si usted quiere una bendición grande y que está pronto a suceder, tenemos que estar del otro lado. Es del otro lado que está la bendición. No en la terquedad, no en el orgullo, no en la vanagloria, no en la rebeldía, no en la incredulidad. Hoy en día hay muchos cristianos que están viviendo en la incredulidad, en la falta de fe, en la falta de confianza. Y yo hoy quiero decirle a usted, mi hermano querido, que está viendo este video, vuelva al redil. No se ponga de necio, no se ponga de necia, no se ponga de orgulloso, esperando que sus pastores lo busquen, esperando que los líderes lo llamen. No haga eso. Todo lo contrario. Vuelva su corazón a Dios. Vuelva de donde usted solo se fue. Vuelva al lugar a donde a usted Dios lo bendecía, lo amaba, lo cuidaba, lo lavaba, lo limpiaba. ¿A través de quién? A través de sus siervos, de sus pastores, de sus líderes. Usted tiene en su mente aquel pasaje que dice que ella abandona a las 99 por busca de una. Pues yo le tengo otra historia. Hubo un hijo que se fue de casa y el padre no lo salió a buscar. Él esperó a que el hijo regrese. Dios está esperando que tú regreses. Muchos pastores están esperando a muchas de sus ovejas que dejaron el redil sin motivo alguno, solo porque lo quisieron hacer. Pues yo le digo a usted hoy, donde usted me esté escuchando, donde usted me esté viendo, vuelva al redil. Vuelva al redil, porque un día el pastor de los pastores va a cerrar esa puerta del redil, porque Él es la puerta, dice, y todavía Él está abierta, pero un día esa puerta se cerrará. Y ahí no va a importar ni su súplica, ni su llanto, ni su arrepentimiento. Vuelva hoy, pase al otro lado, pase al otro lado hoy. Se lo pido en el amor de Dios. Doy gracias al Señor por esta palabra. Verdaderamente es una palabra que habla a mi vida. Es tiempo, hermanos queridos, que experimentemos lo sobrenatural de Dios y dejar de llevarnos por las circunstancias que están hasta nuestro alrededor o hacia nuestro alrededor. Hay mucha gente que habla del Espíritu Santo, pero pasa como pasó en la Biblia. No lo conocen. Hablan de Él, pero no lo conocen. El Espíritu Santo, dice la Biblia, que redarguye el corazón. Cuando el Espíritu Santo realmente está activo en nosotros, entonces el cristiano, el creyente, será un cristiano activo y no pasivo, sino activo, siempre queriendo pasar al otro lado. Y usted, mi amigo querido que está escuchando
este mensaje en este día. Dios tiene algo mejor para ti. El mundo te presenta muchas cosas y muchas oportunidades y muchas opciones. Pero Dios tiene algo mejor para ti. Es tiempo de dejar la incredulidad. Y es tiempo de creerle a Dios y de pasar al otro lado. Y mira, ya para concluir este mensaje, Jesús le dice a Pedro estas palabras. Dice que después de que Pedro tuvo miedo y le dijo, Señor, sálvame, dice que Jesús en ese momento extendió la mano y lo agarró y le dijo, Pedro, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Por qué dudaste? Y dice que cuando ellos subieron a la barca con Jesús, dice que el viento se calmó. Toda tu desesperación, tu tristeza, tu escasez, tu incredulidad, tus desiertos, tus pruebas, tus circunstancias, tu enfermedad, tu soledad, tu sequedad, todo eso que resulta como una tormenta va a calmar, va a pasar. ¿Cuándo? Cuando pases al otro lado con Jesús. Y dice que cuando los discípulos vieron esto, empezaron a adorarle y dijeron, verdaderamente, este es el Hijo de Dios. Gloria sea su nombre. Verdaderamente, Jesús es el Hijo de Dios. Verdaderamente, Jesús es el Hijo de Dios. Y hoy yo quiero hacer una oración y quiero que tú me acompañes en esta oración. Que ahí donde tú estás, cierres tus ojitos y pongas tus manos en tu corazón y reflexiones acerca de esta historia que hemos escuchado hoy. Que hoy puedas decir, Señor, gracias. Gracias, Señor, por hablar a mi vida. Gracias porque siempre estoy tratando de tomar decisiones, pero hay decisiones que no me atrevo a hacerlas. Porque tengo temor, porque tengo incertidumbre y no sé lo que va a haber al otro lado, no sé lo que va a pasar al otro lado. Señor, pero hoy a través de esta historia que has hablado a mi vida, entiendo que hay momentos en que yo tengo que atreverme a más. Tengo que empezar a creer en lo que antes no creía. Tengo que empezar a soltar cosas que antes a lo mejor no me atrevía a soltar, pero que tengo que hacerlo para poder experimentar y pasar al otro lado, Señor. Hoy a través de esta historia me estás confirmando que hay una bendición más grande del otro lado. Y ese lado eres tú, Señor. Ese lado al cual me he resistido por tanto tiempo, pero que hoy a través de esta enseñanza ya lo tengo claro, Señor. Por eso hoy quiero abrir mi corazón. Quiero abrir mi corazón y pedirte perdón. Porque por causa de las tormentas, de las circunstancias, me he rehusado, Señor, a ir hacia ti. Pero hoy renuncio a todas esas tormentas. Renuncio a todos esos pasos de equivocación que he hecho en mi vida, Señor. A todas aquellas faltas, a todos aquellos errores, Señor, que he cometido en mi vida. A todo aquello, Señor, que por causa del pecado me he alejado de ti en lugar de acercarme. Te pido perdón, Señor, en esta hora, por mi incredulidad. Te pido perdón, Señor, por todos mis errores, por todos mis pecados, Señor. Por todas aquellas cosas, Señor, que fueron de impedimento para acercarme a ti. Hoy te pido perdón. Te pido perdón, mi amado Jesús. Y te pido que hoy yo quiero pasar al otro lado. Hoy quiero aceptarte como mi Señor y mi Salvador. Hoy yo quiero que tú seas mi barca, que tú seas mi estabilidad. Hoy yo quiero que tú seas mi gran y mayor bendición. Hoy yo quiero que tú seas el todo de mi vida, el centro de mi vida, Señor. Hoy yo quiero, Señor, que tú seas todo para mí. Hoy yo quiero pasar al otro lado. Hoy yo quiero experimentar lo que Pedro experimentó, Señor. Pero no cuando se hundió en el mar, sino cuando lanzó las redes, dice, Señor. Y en tu nombre, Él cruzó al otro lado. En tu nombre, Señor, Él fue al medio del mar, Señor.
En tu nombre Él lo hizo y lo pudo hacer todo, Señor. Hoy yo quiero ser así. Hoy te acepto como mi Señor y Salvador. Escribe mi nombre, Señor, en el libro de la vida. Séllame con tu Espíritu Santo, Señor. Y ayúdame de hoy en adelante a vivir para ti. Y decir como dijo Pedro, dejo todo atrás y empiezo a seguirte, mi amado Jesús. Gracias, gracias por esta palabra. Gracias por darme la oportunidad, Señor, de volver a ti. Gracias por hacerme entender, Señor, que las decisiones que he estado tomando no son las correctas. Que en lugar de acercarme me han estado apartando de ti, Señor. Espíritu Santo, sigue hablando a mi vida. Te doy gracias, Señor. Gracias, gracias, Señor. Amén. Doy gracias a Dios por esta palabra. Doy gracias a Dios por la vida de ustedes, por todos aquellos que hoy cruzaron, pasaron, se trasladaron, se transportaron al otro lado. Gracias por los muchos que hoy hicieron esta oración de fe. Gracias por mis hermanos de la fe que hoy se reconciliaron con el Señor. Gracias por mis hermanos de la fe que hoy han guardado esta palabra en su corazón. Gracias por los hermanos de la fe que hoy permitieron que el Espíritu Santo hablara su vida y redarguyera sus corazones y compungiera sus corazones para poder entender el propósito que Dios quiere y tiene para la iglesia. Y que van a dejar de ser cristianos pasivos para convertirse en cristianos activos. Y cada día buscar y pasar al otro lado, a esa bendición eterna que Dios tiene para cada uno de nosotros. Doy gracias al Señor por sus vidas y siempre orando para que a través de estos mensajes el Espíritu Santo que está tan lleno de llegar a cada vida pueda tocar sus corazones a través de la pantalla. Soy la hermana Gina, pertenezco a la iglesia de Pentecostés Internacional aquí en Guayaquil, Ecuador. Tenemos culto, servicio en la congregación los días miércoles 7 de la noche, los días viernes 6:30 de la tarde, los sábados hay culto de niños 10:30 de la mañana y los domingos 2 servicios, culto de jóvenes 9:30 de la mañana, culto familiar 10:30 de la mañana. Mis hermanos queridos, si usted hizo esta oración de fe o si usted es un hermano de la fe y no se está congregando, le animo a que se congregue. Busque una iglesia. No deje de congregarse, no deje de recibir la palabra, no deje de estar en comunión, en intimidad con Dios, con el Espíritu Santo, el cual dice la Biblia que debemos estar llenos diariamente de Él, pues Él nos guía. Dice la Biblia que Pedro, después de haber tenido una gran pesca, no quiso pescar más. Jesús le dijo, tú serás ahora pescador de hombres. Ven y sígueme. Y dice que en ese momento Pedro dejó todo y empezó a seguir a Jesús. Te animo a que tú empieces a seguir a Jesús. No, me gustaría mucho, si tú pudieras estar en Guayaquil, que vengas a nuestra congregación. Conocerte sería un grado de honor para nosotros, para poder saber que hay mucha bendición a través de estos mensajes. Saber que estos mensajes han cambiado vidas a través de la pantalla. Que el Dios que obra en mí está obrando en ti también. Y que quiere obrar en la vida de cada persona que abre su corazón. Recuerda, si tú tienes un corazón abierto, en ese corazón estará siempre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Dios te bendiga.